Buenas tardes, vamos a presentar en esta ocasión un resumen de nuestro sistema de recursos humanos, sin antes no dejar de mencionar que no es un sistema en sí de recursos humanos, sino un módulo de pago de nóminas. Tenemos un buzón general donde se definen los empleados o las personas y posteriormente se les da de altas. En este caso, las personas se definen con datos generales. Todos los datos se dividen específicamente para hacer búsquedas posteriormente, como digamos, buscar por nombre, por apellido, por edad, cosas por el estilo. También vemos que además de los datos generales tenemos una currícula que definir, como los estudios realizados o la experiencia laboral. También además de eso utilizamos un FODA para definir fortalezas, debilidades, amenazas de la misma persona. Esto porque posteriormente le hacemos un match con los puestos definidos, que también usamos un FODA para los puestos. Nuestra estructura de puestos tenemos los puestos y tenemos plazas. Dentro de cada puesto tenemos las plazas definidas. Podemos decir, por ejemplo, auxiliares contables, que la plaza podría ser auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, ¿verdad? Y todos ellos pertenecen al puesto de auxiliar contable. En este caso vamos a ver acá el ejemplo de una plaza donde definimos datos específicos que nos sirven en el cálculo de la nómina, como por ejemplo cada plaza tiene los rubros asociados que se le pueden pagar. A cada plaza se le definen los rubros y solo esos van a ser calculados al momento de realizar una nómina. Acá vamos a ver los rubros. Es un detalle como de fórmulas que nosotros manejamos. Esto nos facilita poder agregar diferentes formas de cálculos a las distintas planillas de forma un poco parametrizadas, ¿verdad? Esto porque las personas utilizan el mismo rubro de diferente manera. Además de los rubros, otro proceso que realizamos es las altas y bajas de las personas. Una vez le demos de alta, esta se convierte en un colaborador de la empresa o un empleado, ¿verdad? Como vemos este ejemplo, la persona utiliza una plaza, es decir, lo colocamos en una plaza vacante, le definimos varios datos, la fecha de ingreso, como por ejemplo el salario base que va a tener, la bonificación de ley si existe, y otros datos como por ejemplo si a él se le va a pagar con cheque o se le va a pagar en un depósito de banking. Una vez agregados las personas de alta, pasamos a definir los tipos de planilla. Los tipos de planilla son una agrupación de los diferentes rubros y empleados que queremos incluir en ese cálculo. Por ejemplo, la planilla mensual que estamos viendo acá, que incluye varios rubros y las personas que van a incluirse en el cálculo, ¿verdad? Podemos quitarlas de ahí si no queremos que aparezcan en la planilla de mes, o si les vamos a dar de baja, ya no van a aparecer, ¿no? Posteriormente a definir eso, se define una sola vez. Casi lo que se está haciendo en los tipos de planilla normalmente es agregándole los nuevos empleados que están llegando, ¿verdad? Una vez tengamos esos parámetros ya definidos, es decir, las plazas, los puestos, las altas de las personas, el tipo de la planilla y sus rubros, ya nos venimos a la gestión de planillas, a crear una planilla. Acá yo ya tengo una planilla creada, ¿verdad? Y para hacer el proceso como tal de la planilla, simplemente
le damos el chequecito de que recalcule todos los descuentos cíclicos que existan, más los rubros que incluye el tipo de planilla como tal. Le damos el botón de calcular y pues esto va a tardar unos minutitos o unos segundos dependiendo de la cantidad de personas que poseemos. Acá aproximadamente pues tenemos unos 20-25 incluidos en esta nómina y se tardó pues unos segundos. Luego pasamos a ver el informe de cómo quedó. Este informe pues es un formato estándar que manejamos, pero se pueden hacer modificaciones si desearan otro formato en la empresa como tal, en la cual ustedes quieran utilizar este sistema. Nosotros colocamos pues los formatos estándares, ¿verdad? Entonces aquí vemos ya el informe. Estos informes tienen la característica que pueden ser exportados a diferentes lugares, así que si el formato no lo desea cambiar y lo quiere utilizar en Excel, por ejemplo, y ya modificarlo en Excel, pues también lo puede hacer, ¿verdad? Ahí vemos todas las columnas y al final pues las firmas correspondientes. También vemos de cuánto saldrá el depósito, ¿verdad? Este informe se genera antes de autorizar. Como vemos aquí hay un botoncito de revisar la planilla. Una vez revisada pues ya no se puede modificar, ¿verdad? Cuando se finaliza se imprime y se lleva a firma. Luego posteriormente se regresa a esta gestión y se traslada uno a la pestaña de autorización, pues ya está firmada físicamente, digamos, el documento. Entonces en esta sección lo que colocamos es el nombre del archivo en el cual querramos dejar los datos para subirlos al banco, ¿verdad? Para pagar por depósito. Y aquí también saldrían, en el momento de autorizar, también saldrían los cheques si hubieran. En este caso no tenemos datos, es decir, a ningún empleado se le está pagando con cheque, ¿verdad? Eso lo detecta el sistema automáticamente. Como vemos allá teníamos una cuenta bancaria de la cual salían los fondos. Esa se define acá en los parámetros generales, que es de donde el sistema emitirá los descuentos, o en este caso pues el depósito de banking, ¿verdad? En este caso vemos ahí otros datos adicionales que también sirven para los cálculos legales. Una vez generada la planilla, pues también, digamos, si nosotros teníamos descuentos cíclicos, como por ejemplo préstamos o algún descuento de ISR o de algún impuesto cíclico que tengamos que descontar, pues el sistema viene acá a los descuentos definidos. Estos descuentos se definen para un empleado y para un tipo de planilla, es decir, cada vez que se ejecute ese tipo de planilla, el sistema incluirá los descuentos cíclicos que correspondan. Esto, claro, siempre y cuando el rubro esté definido también en la plaza que corresponde la persona, ¿verdad? Si queremos que ya no se haga el descuento cíclico, pues simplemente hay que eliminarlo. De la misma manera que tenemos descuentos cíclicos, tenemos otros descuentos. En este caso, de la misma forma que los descuentos cíclicos, a excepción que esto es solo una vez, ¿verdad? Aquí nos pide el tipo de la planilla y el rubro en que queremos que salga generado. Colocamos el valor fijo o también podemos colocarlo en horas laborales para que el sistema lo calcule en base a salarios y horas laboradas, ¿verdad? Entonces para esos casos pues
el sistema toma 8 horas fijas para sacar el salario por hora. De la misma manera que tenemos los descuentos, también tenemos otros ingresos. Los otros ingresos pues también pueden ser cíclicos o también pueden ser de una forma única para esa planilla que estamos trabajando. En este caso estamos haciendo un ejemplo, por ejemplo, de horas extras adicionales que hay que pagarle. Le indicamos cuántas horas son, le indicamos en qué periodo se tomaron esas horas, luego si está afecto al seguro social, que le indicamos al sistema que las aplique por hora, y si las va a trabajar como horas simples o como horas dobles, ¿verdad? Entonces, de esa manera también incluimos cálculos o valores fijos, ¿verdad?, para la planilla que está. Una vez agregamos esto, tenemos que ir nuevamente a recalcular en la gestión de planilla para que estos cálculos sean incluidos. Vemos acá también podemos agregar suspensiones del seguro social o agregar los periodos de vacaciones que ha tomado una persona para llevar el control. Entonces, acá cuando es una suspensión, pues solo le indicamos de qué fecha a qué fecha corresponde la suspensión. En el caso de las vacaciones, tenemos un periodo en el que él utiliza sus vacaciones y un periodo al cual corresponde, que no necesariamente es el mismo, ¿verdad? Entonces, por eso hay dos rangos de fechas. Aparte de eso, pues también contamos por acá con una pantalla para hacer cálculos de las liquidaciones laborales cuando le damos de baja a una persona, ya sea que sea por despido o sea por renuncia, ¿verdad? Igual hay prestaciones de ley que se le deben pagar y esta liquidación pues acá la calcula colocándole nosotros el rango de las fechas en las que se le van a calcular los pagos, ¿verdad? También tenemos, digamos, la posibilidad de que si no son los días de ley que queremos pagarle, pues podemos cambiarlos ahí, ¿verdad? También si él ha tomado ya un periodo de vacaciones, lo podemos colocar ahí para que se lo descuente al cálculo que estamos incluyendo, y si le vamos a descontar algunos días no laborados en la liquidación. Otro proceso que esta pantalla genera pues es el pago en sí de la liquidación. El proceso en sí pues comienza primero calculando la liquidación, la imprimimos para que sea autorizada y posteriormente regresamos a generar el pago, ¿verdad? Ese sería el proceso como tal. Luego, adicionalmente a todos los procesos que acabamos de ver, pues contamos acá con algunos informes adicionales para hacer checklist de las personas colaboradoras, ¿verdad? Aparte de eso, por ejemplo, aquí estamos viendo pues un expediente de un trabajador y vemos ahí la experiencia laboral, los estudios, el FODA y todos los datos que se pueden agregar en el catálogo de personas, como lo vimos al inicio. También tenemos un checklist, por ejemplo, en el cual podemos ver quiénes están de alta, quiénes están de baja o quiénes han estado de alta o quién se les ha dado de alta en un periodo determinado, o bien a quienes se les han dado de baja en un periodo determinado. También podemos ver estos datos en base a fechas, o sea, el periodo de fechas lo vemos o en base a la fecha de nacimiento o en base a la fecha de alta
o en base a la fecha de baja, ¿verdad? Estos filtros los podemos utilizar para ver. Vean que el informe es el mismo, es un checklist que nos muestra los datos de las personas, ¿verdad? Claro, aquellos que ya hayan estado como empleados, pues saldrán ahí, ¿verdad? Sus datos generales de salarios. Los que no, pues no van a estar ahí. Aparte de estos informes, pues que nos pueden servir para hacer distintas búsquedas entre las personas, también hay unos informes legales que a veces nos piden, como informes para el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? O otros estadísticos que aquí se utilizan. Y también tenemos el formato para poder imprimir las boletas de pago que los colaboradores deben de firmar, ¿verdad?